Buen día. El tema de exposición que voy a presentar se titula El teorema de transmutación y la serie de Leibniz. Esto forma parte del Diplomado 3, Módulo 1, El infinito y el cálculo. Mi nombre es Roberto Albino Benítez. El origen del cálculo tiene como fundadores a dos individuos, a Isaac Newton y a Leibniz. En esta ocasión voy a hacer referencia a Leibniz. Él fue un filósofo que tenía intereses tan variados y sus contribuciones fueron de gran alcance. Tenía otras cualidades en otras áreas de conocimiento, tales como historia, jurisprudencia, idiomas, teología, lógica, diplomacia y también en matemáticas, ciencia de la cual le dedicó tiempo para subsanar las lagunas en su educación, leyendo a matemáticos tan venerables como a Euclides. A los 27 años fue admitido en la Royal Society de Londres por haber inventado una calculadora mecánica que realizaba sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Una máquina que era, de acuerdo a todos los relatos, tan revolucionaria como complicada. Leibniz publicó sus ideas del cálculo en una obra que tituló Un nuevo método para máximos y mínimos, así como para tangente, el cual no obstaculiza ni las cantidades fraccionarias y las irracionales, y un notable tipo de cálculo para esto. 2 años después publicó otro artículo acerca del cálculo integral, en el cual Leibniz organizó y codificó varias de las reglas básicas del cálculo. Además incorporó notaciones para la diferencial y la integral, lo que más tarde Laplace llamó una notación muy afortunada. En esta presentación se aborda en una primera parte el teorema de transmutación. Posteriormente hablaré sobre la serie de Leibniz. En el siglo XVII, uno de los principales objetivos de la matemática era calcular áreas bajo la curva, y ese es el objetivo principal del teorema de transmutación de Leibniz. Ya para ese entonces, él se imaginó a la región por debajo de la curva formada por una cantidad infinita de rectángulos infinitesimales, cada una de ancho dx y altura y, donde dicha altura varía con la forma de la curva. En la figura se puede observar que se pueden formar rectángulos infinitesimales. Cada uno va a tener un área igual a y por dx. Y el símbolo que eligió para este proceso fue una S alargada, denotada como integral de y por dx. Leibniz resuelve el problema de computar el área bajo una curva aprovechando la idea de separar un área en triángulos formados por una cantidad de líneas rectas que se intersectan en un punto. A esta figura la llama área de la cuña. Esta es la idea en la que se basa el teorema de transmutación. A continuación se describe el procedimiento del teorema de transmutación. Considérese la curva con puntos extremos A y B. El área bajo ella es el objetivo a calcular. Sobre la curva se encuentra un punto P con coordenadas x, y. Leibniz construyó la línea tangente T que intersecta al eje vertical en un punto de coordenadas 0, z. En la figura se puede observar un segmento en color verde que tiene longitud z. Ahora se va a considerar otro punto sobre la línea tangente, denominado Q. El siguiente paso es construir un triángulo, cuyos lados son dx, dy y dz, donde dx es el incremento infinitesimal de x, dy es el incremento infinitesimal de y ds es el incremento infinitesimal de s. Leibniz enfatizó que, a pesar de que este triángulo está indefinido, al ser infinitamente pequeño, no obstante, siempre resulta posible encontrar triángulos definidos y semejantes a él. Leibniz consideró que el triángulo TDP era semejante al triángulo infinitesimal, es decir, al triángulo
con lados iguales a dx, dy y ds, por lo que se guarda la siguiente relación. Resolviendo, tomando la primera y última fracción, para despejar a z se obtiene esta expresión. Esta igualdad se utilizará más adelante. Ahora, considerando como punto de inicio el origen del sistema de coordenadas, se traza una recta perpendicular a la tangente. En ella se localiza un segmento de longitud h, la cual se puede observar en color naranja. Se tiene entonces un triángulo OTW que es semejante al triángulo PTD. Ambos son triángulos rectángulos. Además, sus restantes ángulos son iguales. En la imagen se muestra esta relación. Por lo tanto, el triángulo de color verde es semejante al triángulo infinitesimal, de donde se obtiene la siguiente expresión. Esta igualdad se utilizará más adelante. Lo que a continuación hizo Leibniz fue trazar desde el origen el triángulo OPQ con base en la hipotenusa PQ del triángulo infinitesimal. Este triángulo que aparece en la figura tiene como base la longitud ds y su altura es h. Por lo tanto, su área es igual a esta expresión. Pero esta, por un resultado obtenido anteriormente, se puede escribir de la siguiente forma. Se reúne una infinitud de estos triángulos, todos con vértice en el origen y sus otros vértices sobre la curva, tal como se muestra en la figura, a lo que se denominó cuña. Con esto, Leibniz se dio cuenta de que podía calcular el área de la cuña, que es la figura que aparece en esta diapositiva, y está dada por la siguiente expresión. Aunque el interés de Leibniz no estaba en encontrar el área de la cuña, sí le permitió obtener el área bajo la curva. Para ello, se requiere hacer otra construcción para relacionar las áreas retomando algunas de las construcciones previas. En esta figura se muestra el área bajo la curva con puntos extremos A y B, lo cual queda expresada como que es igual al área de la cuña más el área del triángulo con vértices OB minúscula y B mayúscula menos el área del triángulo en O, A minúscula, A mayúscula. Esta es la expresión que permitirá obtener el área bajo la curva. En esto consiste el teorema de transmutación, es decir, ha sido transformada en una suma de una integral y una constante, con lo cual queda determinada mediante esta expresión el área bajo la curva con puntos extremos A y B. Esta expresión hoy en día se puede escribir insertando los límites de integración de la siguiente forma. Esta expresión propone una alternativa para obtener el área bajo la curva, incorporando una nueva integral con la variable z, y como anteriormente se obtuvo, z queda expresada como. Hasta aquí termina la parte correspondiente al teorema de transmutación. Enseguida voy a presentar la segunda parte, la serie de Leibniz. En esta segunda parte se muestra una aplicación del teorema de transmutación. El objetivo es encontrar una representación del valor de pi cuartos como una serie. Para su demostración, Leibniz consideró un arco circular. Para ello, primero se grafica una circunferencia de radio 1 y centro en 1,0.
Su ecuación es como se muestra en esta diapositiva. El área de esta circunferencia es igual a pi. Al aplicar el teorema de transmutación, solo considero un cuadrante de la circunferencia, tal como se muestra en la figura. El área del cuadrante de la circunferencia es igual a pi cuartos. Retomando la expresión del teorema de transmutación, que es la que se muestra en esta diapositiva, y por lo tanto, al sustituir los valores del área conocida y los límites de evaluación y de integración, se tiene que su área está dada por esta expresión, de donde z está dada por... En esta parte, el objetivo parcial va a ser determinar la integral de 0 a 1 de z diferencial de x. Así, en esta expresión, vamos a encontrar primero el cociente diferencial de y entre diferencial de x. Para ello, se deriva de forma implícita la ecuación de la circunferencia, cuyo resultado es el siguiente. De donde tenemos el cociente diferencial de y entre diferencial de x, que al sustituir en la primera expresión que aparece en esta diapositiva, se obtiene lo siguiente. Realizando operaciones, se obtiene esta expresión. Continuando con el último resultado, se observa que aparecen tres variables. Lo que Leibniz realizó fue elevar al cuadrado ambos miembros y sustituir y cuadrada en el denominador. Sustituyendo de esta manera y realizando las operaciones, se obtiene el cociente x sobre 2 menos x. Aquí suceden dos cosas. La primera es que en esta expresión aparecen dos variables, x y z, por lo que al realizar la gráfica de esta expresión es necesario considerar un sistema de coordenadas con estas dos variables. En segundo lugar, recordemos que el objetivo particular es obtener la integral de 0 a 1 de z diferencial de x. Sin embargo, aparece z cuadrada en la expresión previa, por lo que se extrae la raíz cuadrada para realizar la gráfica de esta función, cuya gráfica es esta. Aquí interviene otra idea para poder encontrar esta integral, y es a lo que se denomina cuadratriz, y consiste en lo siguiente. De la expresión z cuadrada se despeja a x, obteniendo la expresión que aparece en esta diapositiva. Ahora se tiene que el área de la región sombreada es igual al área del cuadrado menos el área de la región superior, es decir, y que en términos de integrales queda representado como la integral de 0 a 1 de z diferencial de x igual a 1 menos la integral de 0 a 1 de x diferencial de z. Esta última expresión se sustituye en el teorema de transmutación. Es el que se ha mantenido a la vista en la parte superior de esta diapositiva. Sustituyendo, queda de la siguiente forma. Desarrollando la expresión, se obtiene lo siguiente. La fracción 1/2 que aparece después del signo de igual corresponde a la evaluación en los límites de la primera expresión que aparece en el teorema de transmutación. Continuando con el desarrollo, se obtiene la siguiente expresión. El 1 que aparece después del signo de igual es la suma de las dos fracciones 1/2. En este caso, la expresión x se sustituye en la integral para que quede en términos de la variable z. La expresión que aparece en la integral se puede desarrollar tal como se muestra. Así,
La integral queda, por lo tanto, de la siguiente manera. Continuando con la expresión, al integrar cada uno de los términos que aparecen sumando, se obtiene como resultado, evaluando los límites de integración, se obtiene, por lo tanto, el valor de pi cuartos expresada como una serie. Hasta aquí termina la exposición. Espero que haya sido de su agrado. Agradezco su atención. Muy buen día.